Buenas noches, voy a probar el audio solamente. Les envío un fuerte abrazo a todos mis hermanos, mis hermanas. Vamos a ver. Buenas noches, Mónica, por ahí la veo. Un abrazo, espero que esté muy bien. ¿Se escucha bien la transmisión para no probar aquí el audio? Por mera casualidad que me diga ahí, Mónica, porfa. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si se oye bien. Ah, sí, ok, ya la vi, Mónica. Perfecto, gracias. Ok, bueno, mis hermanos, espero que estén muy, pero ya, yo creo que ahí se despegó, era porque estaba en otra, probando lo del audio. Vamos a ver. Ahora sí, ¿verdad? Creo que ya se despegó, me parece. Vamos a ver. Ok, vamos a probar. Ya vamos a iniciar. Para probarlo acá rápido. Ok, listo. Vamos a iniciar. Vamos a dar inicio al estudio bíblico de hoy. Hoy estamos 5 de junio del 2025. Gracias al Señor. Hasta aquí hemos llegado, hasta hoy. La misericordia del Señor ha estado con todos nosotros y ha sido bueno. No lo merecemos, pero ha sido bueno el Señor con todos y cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros somos seres que continuamente le fallamos, le deshonramos de alguna u otra forma. Él siempre está con nosotros, fiel, ahí, llamándonos la atención, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta noche y por todos y cada uno de nuestros hermanos que sea que vean posteriormente la enseñanza o sea que la vean aquí de una vez. Y bueno, damos gracias al Señor por esta noche, Señor Padre bendito. Hoy venimos delante de ti, Padre, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, Señor, para reconocer, aquí todos nosotros reconocemos que solo tú eres el Señor, que tú eres el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra de parte nuestra, que no hay nada que pueda, Señor, permanecer de pie delante de ti. Nada ni nadie, Señor. Gracias te damos. En esta noche te pedimos que tú, Señor, tú limpies todo nuestro ser, limpies todo nuestro pecado, limpies todo lo que nosotros somos de nuestra mente, Señor, para poder prestar atención a la instrucción que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te doy gracias en esta noche, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, donde quiera que se encuentren. Yo los bendigo, Señor. Y yo te pido que tú alumbres los ojos del entendimiento de cada uno de ellos y que ellos puedan, Señor, estar siempre prestos a la voz de tu Santo Espíritu, a la voz de tu palabra, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda ser como un río de agua viva en cada uno de nosotros.
En el nombre de Jesús te lo pedimos y ayúdanos, Señor, a poder aprender de lo que tú nos traes el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, don Rafita, un abrazo, bendiciones de verdad ahí, un abrazo, le amamos un montón aquí de parte obviamente de Josué, de Mónica, de mi esposa, de mi hija por aquí, que está por aquí, de mi parte también. Qué gusto saludarlo también y ver que ahí está bien. Un abrazo. Vamos a dar inicio, ahora sí. Ok, bueno, mis hermanos, les recuerdo nada más algo. Estábamos viendo, ¿verdad? Estamos estudiando el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Este, ya para este momento hemos avanzado bastante. Hoy estamos en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Estamos, o mejor dicho, vamos a entrar ya habíamos iniciado, pero vamos a iniciar ahorita lo que es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia ya hemos visto hasta el momento, ya vimos la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, vimos Sardis, vamos a entrar a la iglesia de Filadelfia. Entonces, para seguir avanzando con eso y hemos aprendido bastante con respecto a eso. Entonces, bueno, gracias al Señor de verdad, porque Él es el que nos instruye por medio de su palabra y nos enseña todos los días. Bueno, vamos a iniciar, vamos a continuar, como dije, mis hermanos, con el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Eh, como siempre les recuerdo, antes de iniciar, perdón, se me había olvidado, es por favor tengan sus Biblias a la mano, ¿verdad? Todo lo que ustedes, por favor, pesen todo lo que nosotros hablemos y digamos. Ustedes no tienen por qué comérselo en crudo, no tienen por qué creernos, no tienen por qué hacer caso. Ustedes están en el deber y la responsabilidad de que lo que aquí se hable, sea jueves o sea el domingo o cualquier otro día, ustedes tienen que ir a pesarlo a la luz de las escrituras. Jeremías dice, ahorita no recuerdo el texto, pero Jeremías dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo lo he venido mencionando en algunas enseñanzas y es, si usted o yo o cualquiera hacia ojos cerrados ponemos nuestra confianza en las personas que están predicando, que están instruyendo, nos están enseñando, incluso yo entro en ese papel, que nos están enseñando, o que sea yo o cualquier persona, y usted confía ciegamente en lo que nosotros estamos hablando, y usted no va a la Biblia, usted no estudia, usted no se prepara, usted lamentablemente, lo digo con todo el respeto, usted entra dentro de esa categoría como lo menciona Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no tiene que confiar así a ojos cerrados. Los hermanos, bueno, sí, los judíos en Berea fueron unos, la palabra me encanta porque los califica como de más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escucharon a Pablo con toda solicitud, lo escucharon, pero dice que posterior, cuando Pablo terminaba la predicación, ellos iban a ver que lo que Pablo estaba diciéndoles era así. No estamos, y quiero aclarar, no estoy diciendo que nosotros nos estamos comparando con el apóstol Pablo, para nada, pero ni los talones le llegamos. Pero, pero lo que quiero decir es que usted, por favor, eh, si usted va a dejar algún comentario, por ejemplo, si es una persona nueva que nunca ha visto eso y usted está aquí por primera vez, no diga comentarios sin antes haber visto todo y sin antes haber estudiado. Si yo me equivoco, estoy abierto a que me puedan corregir, me puedan instruir y enseñar, ¿verdad? Para eso estamos también. Pero estudie también, ¿verdad? Es su deber, no crea todo lo que nosotros digamos porque nos podemos equivocar, podemos fallar, no porque adrede estemos torciendo, no, pero podemos equivocarnos. Entonces, por favor, apunte lo que tenga que apuntar, pero consulte con la escritura, por favor. ¿Estamos? Bueno, vamos a continuar con el libro del Apocalipsis, mis hermanos, y vamos a dar inicio con la carta a la iglesia de Filadelfia. La lección anterior, voy a tratar de ir un poco rápido porque es bastante lo que tenemos que ver. La lección anterior terminamos, terminamos, sí, con la iglesia de Sardis. Vamos a poner esto acá, ya. Con la iglesia de Sardis, y yo espero, mis hermanos, que podamos avanzar estas dos últimas cartas de estas dos iglesias que nos quedan, ¿verdad? Que nos quedan pendientes, tanto la de Filadelfia como de la Odisea. Y como dije, mis hermanos, esta es la carta
de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver la primera parte del versículo. Y aquí vamos a ver primero el carácter de la ciudad de Filadelfia, como lo hemos hecho con todas y cada una de las iglesias. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Tal vez aquí, si yo tengo que poner, doy alguna referencia o link o algo, lo voy a poner aquí en los comentarios. Para aquello que ustedes, voy a hacer eso de aquí en adelante, para poner si es un libro, si es algún, que yo tenga el link, yo se los comparto para que todos lo puedan corroborar rápido. Porque me pasó en una enseñanza de doctrinas falsas, hablando de los testigos de Jehová, muy rápido, lo voy a decir para no desviarme del tema. Apareció y me contestó una persona que parece que es testigo de Jehová. Bueno, entonces él dice, pero ¿de dónde saca usted la información? No sé qué. Entonces digo yo, bueno, ¿cómo si usted es testigo de Jehová no sabe la información que yo tengo? Porque usted, para poder defender su postura, tiene que conocer la información suya. Bueno, entonces, de aquí en adelante yo voy a poner cositas aquí, links o algún comentario para que ustedes lo puedan ir a corroborar. Por aquello estamos. Entonces, escribe al ángel, dice, capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7, la parte A, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Ahora, ya sabemos lo que significa aquí cuando dice escribe al ángel, ya eso lo hemos hablado, pero hasta el cansancio, ¿verdad? Que está hablando hacia el pastor y haciendo también mención hacia la iglesia en general. Filadelfia, mis hermanos, Filadelfia es un nombre que significa amor fraternal o amor a los hermanos. Eso es lo que significa esa palabra Filadelfia. Viene de Fileos, es de donde sale esta frase. Esta iglesia, mis hermanos, era la más joven de todas las ciudades y fue originalmente, esta ciudad fue originalmente fundada como un puesto misionero para el helenismo, la cultura de la antigua Grecia. Esa era la cultura de la antigua Grecia. Ahora, como dato adicional, por aquello que alguien pregunte, el helenismo fue un periodo de la historia cultural y política que se desarrolló tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y se caracteriza esto por la difusión de la cultura griega por todo el mundo helenístico, un momento acá, por todo el mundo helenístico, así como por la influencia de los elementos culturales de Oriente. El propósito, mis hermanos, original detrás de esta ciudad clave, de Filadelfia, era convertirla en un centro para poder esparcir la lengua griega y toda su cultura y tradiciones a través de las provincias de Asia. Filadelfia, mis hermanos, había sido identificada con la intención deliberada, dicho sea de paso, de que se pudiera convertir en una ciudad misionera. Y más allá de Filadelfia, mis hermanos, estaban también los campos desolados de Frigia y de las tribus bárbaras. Y se tenía la intención también de que la función de Filadelfia sería esparcir la lengua, como acabo de mencionar, la lengua griega, la manera de vivir, ¿verdad? También de los griegos, la civilización griega a través de las regiones que estaban más allá. Ahora, Filadelfia, mis hermanos, estaba situada a unos 150 kilómetros al suroeste de Sardis y a unos 95 kilómetros al este de Esmirna. Filadelfia, mis hermanos, es hoy, en la actual, la moderna Alessegir, así es, Alessegir. Y esta fue fundada, mis hermanos, en el 140 antes de Cristo. ¿Quién fue el que fundó esta ciudad? Fue un hombre que se llamó Átalo II. Átalo, suena como Átalo, no atar al diablo, ¿verdad? Átalo, sin H, así, la A, tildado en esa A, Átalo II. Su nombre era Filadelfus, ¿verdad? Filadelfus, y por amor, este hombre, ¿verdad? Átalo II, por amor a su hermano Eumenes, él llamó a la ciudad Filadelfia, o sea, ciudad del amor fraterno. Esta ciudad estaba, mis hermanos, estratégicamente situada a lo largo de una carretera sumamente frecuentada que unía el este de Asia
con el oeste de Europa. Esta era una ciudad, mis hermanos, con una puerta abierta por la cual se difundieron desde Grecia y Macedonia hasta Asia Menor y Siria, lo que es el comercio. La lengua griega, dicho sea de paso, y la cultura griega también. La palabra, por ejemplo, la palabra de Jesús que dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, que lo veremos en el versículo 8, dice, la recibieron muy bien los cristianos que residían en la ciudad y que difundían activamente lo que era el evangelio de Jesucristo. Entonces, o mejor dicho, así que la ciudad se ganó su nombre después de que su fundador, o sea, Átalo II, a quien se le puso como sobrenombre Filadelfos, como lo acabamos de mencionar. Ahora, Filadelfia era una ciudad sumamente próspera y era dirigida, dirigía, mejor dicho, uno de los caminos más grandes en el mundo, el camino que conducía, repito, a Europa, al oeste, y Filadelfia también era conocido por sus edificios y llamaba también, era llamada, mejor dicho, era llamada también como una pequeña Atenas. O sea, a Filadelfia le llamaban como una pequeña Atenas. ¿Y por qué, Luker? Vamos a ver. Pero también era una ciudad, una ciudad con fuertes y frecuentes terremotos, por lo cual requería hacer evacuaciones muy seguido. Eran frecuentes ¿cómo se llama? Las evacuaciones que tenían que hacer por los frecuentes terremotos. Ahora, el área, mis hermanos, para ver algo acá. Okay. El área que rodeaba a Filadelfia era un área volcánica y se le conocía como la Tierra Quemada. Es decir, las cenizas volcánicas habían caído en la ciudad y convirtieron todo lo que era el suelo en un suelo sumamente fértil. En los terrenos alrededor de la ciudad, el paisaje estaba rodeado, se cuenta que estaba rodeado de viñedos, de modo de que llegó a ser muy conocida Filadelfia por sus vinos y por sus bebidas. Sin embargo, debido a la actividad volcánica, la ciudad sufrió muy a menudo de terremotos, como ya lo dijimos, y un terremoto, por ejemplo, muy intenso, destruyó la ciudad en el 17 después de Cristo, que después, pongan atención, vean qué interesante, porque después el emperador, o sea, la ciudad se destruyó en el 17 después de Cristo, y el emperador Tiberio la declaró exenta de impuestos. Vean qué interesante. El emperador Tiberio la declaró exenta, o sea, ya no iban a pagar impuestos. Más bien, este emperador dio una cantidad de dinero para que Filadelfia otra vez fuera reconstruida. Los habitantes, dicho sea de paso, los habitantes de Filadelfia, por miedo a que se repitieran los temblores, ¿qué hacían los habitantes? Ellos preferían vivir fuera del recinto de la ciudad y vivir en la campiña. De esta manera, la promesa, por ejemplo, la promesa de Jesús resultó sumamente significativa para los seguidores de Cristo en la ciudad cuando él dijo, y nunca más saldrá de allí. Lo veremos en el versículo 12. Dice, y nunca más saldrá de allí. Entonces resulta significativa esta palabra cuando ya entendemos este contexto de por qué también se le dice de que nunca más iban a salir. Ahora, otro punto interesante, mis hermanos, es que la ciudad destruida a causa del terremoto en el año 17 después de Cristo, y a la que este emperador Tiberio ayudó económicamente, la ciudad quiso honrar al emperador adoptando el nombre de, ojo con esto, para ver si lo acomodo. Filadelfia, la gente estaba tan complacida, tan agradecida con el emperador, que decidieron ellos en la ciudad cambiar o adoptar el nombre de la ciudad que se llamó Neocaesarea, que significa la nueva o la ciudad nueva o la ciudad del nuevo César, perdón. Neocaesarea, sí, la ciudad del nuevo César. Y este nuevo nombre, mis hermanos,
siguió vigente por más de 25 a 30 años aproximadamente. Más adelante, para honrar al emperador Vespasiano, quien fue el que reinó entre el 69 y 79 después de Cristo, la ciudad se llegó a llamar a sí misma Flavia y tuvo un templo para el culto al emperador. Preguntarán tal vez algunos, y Luker, ¿por qué se le llamó Flavia? Porque si ustedes van y leen en la historia, ustedes van a encontrar que el nombre completo de Vespasiano era Tito Flavio Sabino Vespasiano. Y una vez más, la promesa de Jesús a los cristianos de Filadelfia era de darles un nombre nuevo, como lo dice el versículo 12. Y entonces esto estuvo lleno de significado. Amén. Vamos bien hasta acá. No solamente, mis hermanos, en la iglesia de Esmirna, sino también los santos en Filadelfia eran, es que esto es interesante, los santos en Filadelfia eran modelos de fidelidad a Jesucristo. Jesús, mis hermanos, los alaba a los hermanos de Filadelfia por su perseverancia, y en toda la carta de Filadelfia nosotros no encontramos o no menciona ni una palabra de reproche de Jesús hacia esta iglesia, ninguna palabra. Son muchos, mis hermanos, los indicios de influencia cristiana en Filadelfia, porque la iglesia siguió fiel a Jesús a lo largo de los siglos. Incluso, ojo con esto, incluso cuando el Islam se convirtió en la religión predominante en la zona, ellos se mantuvieron ahí fieles y con su influencia cristiana, a pesar de todo esto. En la primera parte, mis hermanos, por ejemplo, del siglo XX, todavía, ojo con esto, en la primera parte del siglo XX todavía florecían en Filadelfia 5 congregaciones cristianas. De todas, ojo, de todas las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis en la provincia de Asia, solo la de Filadelfia ha permanecido a través de los siglos. ¿No les parece increíble eso? Filadelfia, mis hermanos, también tenía muchas diosas y muchos templos, y por eso los hombres le llamaban la pequeña Atenas, por este motivo. Y al caminar, dice la historia que al caminar por sus calles con diversos y dispersos templos, era como recordar a Atenas, el centro de adoración de los dioses del Olimpo. Y esta, mis hermanos, hacía grandes rasgos, esta es una descripción de lo que es esta iglesia de Filadelfia, hacía grandes rasgos. Amén. Hasta aquí entendimos todo las características que presenta o que presentaba esta iglesia. Creo que sí. Voy a dar por hecho que sí. Seguimos entonces, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, en la segunda parte, donde dice que Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Filadelfia, y dice el versículo, Apocalipsis 3, 7, parte B. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ojo con esto, porque esta es la descripción de Jesús para esta iglesia. Esto dice el santo y el verdadero. Es la primera frase que nosotros encontramos. Es decir, ¿qué está haciendo Jesús? Le está recordando a la iglesia de Filadelfia que Él es el santo y Él es el verdadero. Y esto, mis hermanos, es interesante porque esto nos describen a nosotros las tendencias dentro de Jesús por su propio ser. Y estas muestran o nos están mostrando a nosotros que Jesús es, básicamente, que Jesús es Jehová, Yahvé, el autoexistente. Porque solamente Él es santo en un sentido totalmente absoluto. ¿Quién es santo como Jehová? Nadie, mis hermanos. Él nos ha hecho, por ejemplo, él dice la escritura que Él nos ha hecho santos en Cristo, pero nunca, obviamente nunca como Él, ¿verdad? Evidentemente, jamás, nunca como Él, ¿verdad? En esa santidad, pero Él nos ha hecho santos en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ir viendo esto. Hay dos antiguas palabras griegas, las cuales se pueden o se podría traducir como verdadero. Una es, por ejemplo, verdadero es que es en contraposición con lo falso, y la otra, que es verdadero también, es en contraposición con lo fingido.
Esta misma palabra griega utilizada aquí por verdadero es del griego, aquí se las voy a compartir para que la tengan ahí. Creo que ahí ya les llegó. Es esta palabra que es alexinos del Strong 227. Esta palabra nos da la idea, mis hermanos, de algo real y genuino. Eso es lo que nos está expresando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús es el real y genuino, el verdadero en todo lo que es Él. Él es Dios real y es hombre real. Amén. Entonces, mis hermanos, la escritura nos enseña que como Dios es santo, ¿qué es lo que está esperando Dios de nosotros? Él espera que su pueblo, ustedes y yo, seamos santos. Dios es santo, es el santo. Pero aquí, pongan atención, aquí Jesús se le llama santo y verdadero. De hecho, tanto los demonios como los discípulos de Jesús reconocen a Jesús como el santo de Dios. De todos los libros, mis hermanos, del Nuevo Testamento, Apocalipsis, dicho sea de paso, es el que con mayor frecuencia llama al pueblo de Dios los santos, que han sido lavados con la sangre de Cristo y pueden estos entrar en la presencia de Dios como que si nunca hubieran pecado. Así es simple. Después de esta palabra santos, más adelante vamos a ir viendo para poder entender más adelante, pero hasta el capítulo 12 vamos a ver algo ahí que la gente, algunos interpretan, digámoslo, de otra forma, para que ustedes lo vean, pero vamos a ver esto que tiene que ver con santos. Entonces, mis hermanos, son la esposa, hablando de todo esto, son la esposa de Cristo, de la que ha sido eliminada, o sea, hablando de verdad de estos santos, que son la esposa de Cristo, de la que ha sido eliminada toda mancha y toda arruga que representa el pecado, dicho sea de paso. Ahora, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, se pega. Ahí. Voy a quitar esto. Me dice, Mónica, porfa. Voy a quitar esto de acá. Un momento. Listo. Espero que ahí funcione bien el internet. Ok. Entonces, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, voy a correrme para acá para poder ver. Ok. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, solamente 2 veces se encuentran combinados los adjetivos santo y verdadero. En una ocasión se aplica a Jesús aquí, en Apocalipsis, y en otra a Dios en el capítulo 6, versículo 10, como verdadero, ¿verdad? Y que se aplica a Dios. Ahora, verdadero, mis hermanos, como ya ahorita lo acabamos de ver, quiere decir que es genuino, en el sentido del contrapuesto a un impostor engañoso. Jesús, mis hermanos, nunca, y eso lo vamos a ver, nunca viola su palabra, sino que Jesús cumple todas sus implicaciones. Por ejemplo, quienes se llamaban judíos, pero que no lo eran, ellos ¿qué estaban haciendo? Ellos demostraban su propia mentira. Por el contrario, la palabra de Jesús merece toda confianza, toda y nuestra confianza. Entonces, la combinación fiel y verdadero se atribuye a Jesús y a las palabras que Dios pronuncia básicamente. ¿Se sigue pegando, Mónica? No. Entonces, como dije, la combinación de fiel y verdadero se atribuye a Jesús y a las palabras que Dios pronuncia en el capítulo 3, versículo 14, en el capítulo 21, versículo 5 y en el capítulo 22, versículo 6. Y sigue diciendo la palabra, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Listo, gracias, Mónica, ya lo vi. Y ninguno cierra y ninguno abre. Jesús aquí, mis hermanos, está mostrándonos que Él también es el que guarda. Pongan atención lo que viene aquí. Aquí la palabra nos está mostrando que Jesús también es el que guarda las llaves de las puertas. Y en esta cita, Jesús expresa su poder y autoridad especialmente para admitir y para excluir.
Jesús tiene la llave de David. Y pongan atención, tiene la llave de David, lo cual es una referencia directa a su linaje mesiánico. O sea, las palabras están basadas, por ejemplo, en Isaías capítulo 22, versículo 22, que dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Desde allá viene, imagínense. Esto también se le dice a Eliaquín, hijo de Gilquías, que está en Segunda de Reyes capítulo 18, quien le sirvió al rey Ezequías como mayordomo fiel. Eliaquín recibió emblemas reales de autoridad, como cuál, una túnica, por ejemplo, con una cinta y la llave de la dinastía de David en sus hombros, por dar un ejemplo. También gobernó sobre la casa de David, Jerusalén y Judá, y este hombre fue prototipo del Mesías. Entonces, Cristo, por otro lado, posee el cetro del reino de Dios, es el Hijo al frente de su casa y gobierna sobre todos los pueblos, hablando de Jesús. Entonces, la expresión, pongan atención acá, la expresión llave, si ustedes lo leen bien, está en singular, antecedido, pongan atención, de un artículo definido, la. O sea, ahí está siendo específico. Y esta expresión difiere, pongan atención, esta expresión, la llave, difiere del anterior texto de Jesús, teniendo las llaves de la muerte, ¿se acuerdan? Y del Hades que vimos en el capítulo 1, versículo 18. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con todo esto para no hacer bolas? Son distintas. Jesús es el único, mis hermanos, es el único que posee toda la autoridad absoluta con esa llave real de David. Es quien gobierna en forma absoluta en el cielo y en la tierra, como lo menciona Mateo 28, 18. Porque lo que él abre, o sea, Jesús, lo que Jesús abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie lo puede abrir. Su palabra y sus obras son definitivas. Cuando él dice sí es sí, cuando dice no es no y punto. Amén. Entonces, mis hermanos, abrir y cerrar puertas debe de interpretarse, pongan atención, abrir y cerrar puertas debe de interpretarse en el contexto de los judíos en Filadelfia. Eso lo vamos a ver en el versículo 9. Ellos se oponían a que se aceptaran gentiles, a los que Jesús amparaba de corazón en la comunión de la iglesia cristiana. Los judíos mismos, mis hermanos, sin embargo, quedaban fuera del reino de Dios, aunque ellos mismos se consideraban a sí mismos como el pueblo escogido de Dios. Ahora, recordemos que muchas cosas que nosotros vamos a encontrar son simbólicas. Cuando habla de muchas puertas, pues mis hermanos, hay que entender que es algo simbólico. Está hablando con respecto a todas las cosas que a través de Cristo nosotros podemos, por ejemplo, que a través de Cristo nosotros podemos obtener, como por ejemplo la salvación, la puerta de la salvación, de las bendiciones y que somos herederos. Solamente para dar unos ejemplos, hay más. Ustedes pueden imaginarse todos los que quieran, pero hay más. Entonces, ¿qué quiero decir? Jesús tiene la llave de David, lo cual también es una referencia directa, como dije ahora anteriormente, a su linaje mesiánico. Las palabras, repito nuevamente, están basadas, para que lo tengan, en Isaías 22, 22. Amén. Seguimos, hermanos. Seguimos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, para avanzar. Y vamos a ver ahora lo que Jesús sabe sobre la iglesia de Filadelfia. Estaba viendo, para los que no saben, hay una teología que se llama de los diferentes tipos de teología. Esta es la teología, si más no recuerdo, teología bíblica, que hablamos de un tema, de un libro específico que es del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces no hacemos referencia a otros libros, sino directamente a Apocalipsis. Entonces en eso estamos. Seguimos Apocalipsis 3:8 y vamos a ver otra vez, lo que Jesús sabe sobre la iglesia de Filadelfia. Y dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta. Pregunto, ¿y cómo estaba la puerta? Dice, abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque le dice a Filadelfia Jesús, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vean qué bonito
¿Cómo le habló Jesús a esta iglesia? Muy bonito le habló. Yo conozco tus obras. Ya nosotros hemos escuchado esta frase muchas veces y Jesús les dice a cada una de las 7 iglesias, yo conozco tus obras. A todas les dice, yo conozco tus obras. La iglesia de Filadelfia, mis hermanos, había servido a Dios muy, pero muy bien en las circunstancias difíciles y Jesús lo sabía muy bien. Así que, pregunto, ¿Jesús conoce las obras suyas y las obras mías, sí o no? Jesús conocerá sus obras, las suyas, y conocerá las mías, sí o no. Respondo, perfectamente bien las conoce, tanto las mías como las suyas. Y sigue diciendo, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Los eruditos, ¿verdad? Los expertos, ¿verdad? Hablan y ellos debaten acerca de cómo determinar este versículo. Algunos, ¿verdad? Expertos eruditos opinan que la cláusula que dice, conozco tus obras, esta debería de considerarse como en un paréntesis, dicen ellos. Otros piensan que la frase, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, debe estar entre paréntesis o entre comillas o una parentética, que es entre paréntesis, pues, mucho, muy pomposa la palabra, pero bueno. Otros proponen, pongan atención que esta es la tercera propuesta, otros proponen que las 3 frases separadas mediante la repetición, conozco, antes de la tercera frase, que es que tienes poca fuerza, etcétera, es preferible esta tercera opción, y es la que adopta la mayor parte de los traductores y de los eruditos. Josué, ahí lo veo, eso. Saludos también a Josué. Entonces, la iglesia, mis hermanos, en Filadelfia, tiene una puerta abierta delante de ellos. Vean qué bonito, porque, vean, yo espero con todo, ¿verdad? Con todo el anhelo, repito, y lo hemos dicho hasta el cansancio, aquí no es de hacernos famosos nadie, aquí lo único famoso es nuestro Señor Jesucristo. Pero esto que vamos a hablar ahorita tiene que ver con usted y conmigo y tiene que ver también con el plan de salvación para otras personas. Ojo esto, la iglesia en Filadelfia dice, tiene una puerta abierta delante de ellos. Les pregunto, ¿ustedes saben qué significa esta puerta abierta delante de ellos? Les doy un chancecito, me pueden responder. ¿Saben qué significa? Si no saben, pueden no escribir o pueden decir no sé, no hay problema. Todos estamos aprendiendo, todos. Aquí no hay nadie que, aquí no hay ¿cómo es? Aquí no hay el gallo mayor de nadie, no, aquí el gallo mayor, el que canta y dirige todo es Jesucristo. Ojo, voy respondiendo. Esta expresión que dice una puerta abierta delante de la iglesia de Filadelfia significa lo siguiente, y fíjense bien, muy seguido en las escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, una puerta abierta habla o nos habla de la oportunidad para evangelizar o para el evangelio. Ojo con esto. Primero, en el griego, la expresión una puerta abierta indica que esa puerta ha sido abierta y sigue así, aunque el Señor pueda o puede cerrarla de nuevo. Después, ojo con esto. Después, el tránsito que se da a través de, ojo con esto, el tránsito, o sea, la gente que entra, que anda transitando por ahí, que se da a través de esta puerta, no es hacia el mundo, sino más bien entrando por ella hacia el reino de Dios, o sea, hacia la salvación. Otro punto, el Señor tiene que abrir la puerta para que la labor del evangelismo resulte posible y eficaz. Por ejemplo, Pablo y Bernabé, ellos informaron a la iglesia en Antioquía
cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Dónde, Luker? En Hechos capítulo 14, Hechos 14, 27. Es decir, Dios abre la puerta que nadie puede cerrar, de modo que las personas puedan entrar a su presencia. Por eso está esa puerta abierta. Donde quiera, mis hermanos, pongan atención, donde quiera que Dios abra las puertas para sus obreros, es decir, para usted, para mí, donde Dios abra las puertas para nosotros como sus obreros, Dios bendice la labor de presentar el evangelio. De verdad, oiga, si usted no se siente emocionado con esto, o sea, no sé. Entonces, mis hermanos, la obra de misiones y evangelismo florece cuando los cristianos llegan a la fe en Cristo Jesús. A pesar, pongan atención, a pesar de la violenta oposición en el caso de Filadelfia, a pesar de la violenta oposición de los judíos en la sinagoga de Satanás, como lo dice el versículo 9, el pequeño núcleo de cristianos fieles en Filadelfia, a ellos se les garantizó la bendición porque Jesús había abierto la puerta a los gentiles conversos. En resumen, Dios es soberano en la obra de salvación porque cierra o abre las puertas de servicio. Y la puerta que Dios abre es un estímulo para que los creyentes, para que los cristianos, para que ustedes y yo nos involucremos activamente en la labor del evangelismo y de las misiones. O sea, tenemos un trabajo arduo. Por eso nosotros aquí no venimos. Hablo por Josué, hablo por Mónica, hablo por Rose, hablo obviamente por mí y por todos nosotros, hasta por Don Rafa, hasta por Joseph y todos los que estén así, que estamos así. Nosotros no estamos aquí para hablar de lo que a nosotros nos apetece, de lo que nosotros sentimos como, ay, qué rico, hoy voy a hablar de cómo sentir rico, ¿verdad? En la presencia de Dios y que Dios me chine y yo sea el chineadito. No. Entonces, para eso es para que los cristianos nos involucremos de una u otra forma en el evangelismo y en las misiones. Entonces, mis hermanos, hacia grandes rasgos, ¿qué quiere decir cuando se le está diciendo esto a Filadelfia? He puesto delante de ti una puerta abierta. Lo que nos está diciendo, mis hermanos, es, Jesús está diciendo, he puesto delante de ti la oportunidad para predicar mi evangelio, para llevar las buenas nuevas a este mundo perdido. Eso es lo que Jesús les está diciendo. O sea, en el mundo de Filadelfia, pero eso también aplica para nosotros. Y vamos a ver dos textos para poder confirmar cómo estas puertas sí tienen relación con predicar el evangelio. Número 1, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo, ¿puede ser el mismo, por favor? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. Pablo habla y dice, mira, ahí puse Pablo con minúscula. Pablo habla y dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué se le abrió al apóstol Pablo? Dice una puerta abierta grande y eficaz. Me gusta como da el calificativo ahí, que es grande y eficaz. No dice puertica, ¿verdad? Eso hay que prestarle atención. Y cuando Pablo habla de que se le ha abierto puerta grande, es para llevar el evangelio a ese lugar. El otro texto, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Pablo dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. ¿Qué se le abrió a Pablo? Puerta en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? La oportunidad de evangelizar o de predicar el evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí ahorita? El Señor está abriendo una puerta grande a través de las redes, a través de este medio. El Señor está abriendo puerta. Por eso yo lo digo y no me voy a cansar de decirlo. No es justo, no es correcto que nosotros, estando viendo esto, que se está hablando del Evangelio de Cristo y del Apocalipsis y todo esto, que nada más nos sentemos a ver un estudio bíblico y apaguemos y ya se acabó el jueves. Compártalo. No me va a hacer famoso a mí. No va a ser famoso a Josué, ni a Gosén.
es para que los demás conozcan el Evangelio. Compartan, o sea, me van a decir que majadero Luker con eso. Compartan las prédicas. Es solamente dar, compartir. No se te está pidiendo ni un solo peso. Compartan, denle me gusta, opinen para que el algoritmo le dé importancia. Aquí ya eso ya entra en otra cosa. Pero es el Evangelio. Somos los que más lo retenemos. Nosotros los cristianos, en lugar de compartirlo. Eso es una puerta grande hasta que nosotros no entendamos que estos medios, el internet, que tiene sus cosas malas, pero tiene cosas buenas. El internet es una oportunidad que Dios nos está dando para el mensaje del evangelio y no lo guardamos. Así que, mis hermanos, Jesús les está diciendo que Él ha abierto la puerta de oportunidad para que ellos evangelicen y deben pasar por esa puerta con fe. Vean, mis hermanos, ¿cuántos tienen la puerta abierta de ir a predicar el evangelio? Todos. Eso es lo que el Señor Jesús nos dijo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Ahorita yo no estoy saliendo a predicar, pero usted puede hacerlo. Puede salir, yo puedo hacerlo por aquí, usted lo puede hacer por aquí. Podemos salir donde sea. Podemos hacerlo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y qué importante, mis hermanos, es hacerlo. De verdad. Hay que hacerlo. Filadelfia, mis hermanos, tenía un llamado a evangelizar. La ciudad tenía la misión de esparcir, ojo con esto, la ciudad tenía la misión de esparcir la cultura griega, su lenguaje hacia toda la región. Y ahora Jesús les está diciendo a la iglesia de Filadelfia, les está abriendo la puerta a ellos para que ellos puedan esparcir la cultura del reino de Dios hacia toda la región. Predicar las buenas nuevas, mis hermanos, predicar el mensaje del reino de Dios, predicar el mensaje del evangelio, mis hermanos, es esparcir, y lo acabo de mencionar, es esparcir la cultura de su reino en este mundo. ¿Usted lo está haciendo? No lo sé, no me responda. Voy a poner un ejemplo, no lo repito, yo no lo digo, no lo voy a decir, no se sientan ni mal ni aludidos de nada. Cuando Josué predica, por ejemplo, los domingos, yo soy como el más sapo. Yo le doy me gusta, yo comparto, pongo historias. ¿Por qué? Porque quiero que el mensaje, yo no quiero que Josué sea famoso. Josué no es el centro principal, es Cristo, es el mensaje. Por eso no nos cuesta nada. Vuelvo a incentivarlos, háganlo. Usted no va a ser famoso a nadie. Es para que el mensaje se esparza. Amén. Entonces, es esparcir la cultura del reino de Dios en este mundo. Y Jesús les dice que Él quiere que vean que ellos tienen, Jesús le dice a Filadelfia que Él quiere que ellos vean que tienen esta puerta abierta. No la pueden desaprovechar. Vean, mis queridos hermanos, no podemos desaprovechar las puertas abiertas. No podemos. Las oportunidades que Dios nos da para predicar el evangelio a las personas que Dios nos pone a un lado, no podemos callarnos. Algunas veces Dios pone una puerta abierta de oportunidades enfrente de nosotros, pero muchas veces nosotros no vemos esta puerta abierta o la ignoramos, olímpicamente la ignoramos. Un hombre, por ejemplo, un hombre que había sido tocado por Jesús, vino a un hombre llamado, voy a repetir esto, un hombre que había sido tocado por Jesús, vino a un hombre que es muy conocido por nosotros, que se llamó Charles Spurgeon, en la época, eso fue como en el siglo XVIII más o menos, 15, sí, 18, y le preguntó este hombre a Spurgeon, él le hace la pregunta y le dice, ¿cómo puedo ganar a otros para Jesús? Entonces Spurgeon le contesta y le dice, ¿qué eres? ¿O a qué te dedicas? El hombre le responde, estoy leyendo textualmente lo que él dice, ¿verdad? Él le dice, soy maquinista en un tren, o sea, él era el que manejaba el tren, el que llegó a preguntarle a Spurgeon. Entonces le dice Spurgeon al maquinista, ¿el hombre que echa las paladas de carbón en tu tren es cristiano? Y le dice el maquinista, no lo sé. Dijo el hombre, entonces Spurgeon le dice, pues regresa y averígualo y comienza con él. Pregunto, ¿es correcto o no lo que le dijo Spurgeon? ¿Sí o no?
Sí, mis hermanos, es totalmente correcto. Así debe de ser con ustedes y conmigo. La que le ayuda, por ejemplo, si usted tiene una empleada en su casa, la que le ayuda a usted en su casa, es cristiana. El que le ayuda a usted en su trabajo, el que es su compañero en su trabajo, eh, eh, es cristiano. El que es su compañero es cristiano. Por eso le dice Spurgeon, comienza con él. O sea, no desaproveche la puerta abierta para predicar el evangelio. Amén. Que sepan que hubo profeta en esa tierra. Una vez que nosotros que vemos, por ejemplo, nosotros la puerta abierta, entonces nosotros debemos de caminar a través de esta puerta. Dios quiere, mis hermanos, que tomemos cada oportunidad para poder evangelizar, la cual, esa puerta, es Dios el que abre delante de nosotros. Y fíjense bien, con más razón deberíamos de predicar el evangelio porque el Señor está pronto en venir. Y hay mucha gente que ni siquiera saben de que si tienen salvación o no la tienen, o si tienen vida eterna, no, ni lo saben. No saben si tienen una vida nueva. Un pastor, mis hermanos, decía un pastor que él atendió a una pareja en una consejería que tenían entre 7 u 8 años de estarse congregando en la iglesia donde él, ¿verdad? Y que él, donde él les está dando la consejería, él les hace una pregunta. Él dice que él antes de entrar a cualquier consejería, él dice que él siempre le pregunta, ¿ustedes han nacido de nuevo? ¿Ustedes son de verdad cristianos? Él nunca antes, porque si usted le da un consejo, decía él, si usted le da un consejo a una persona que no ha nacido de nuevo, va a ser un consejo moralista. Entonces dice él que estas dos personas, esta pareja llegó 7 u 8 años de estarse congregando y él les hace la pregunta y que ni siquiera ellos sabían, que ellos no sabían si tenían seguridad de salvación. No tenían seguridad, no tenían. Entonces dice el pastor que en ese momento, de ahí, son momentos que no se deben desaprovechar, no se deben no se deben de perder esos momentos para aprovechar esos momentos de oportunidad para predicar el evangelio, para llevarlos a los pies del Señor, para que se arrepientan. 8 años de estar en una congregación y esta pareja no sabía si eran salvos. Lo que pasa, mis hermanos, es que después nos volvemos religiosos. Por volvernos religiosos a hacer lo mismo que la iglesia tradicional. Solamente asistimos a la iglesia por asistir, para acallar nuestra conciencia. Entonces no vamos a un culto evangélico, vamos a una misa evangélica. Escuchamos, nos gusta el tuntún, nos agrada lo que oímos, pero no tenemos un seguimiento de saber qué es lo primero que debe de pasar en nuestras vidas. Yo pregunto, ¿ustedes creen que una pareja de matrimonios con problemas y no hay una vida nueva en ellos, ustedes creen que ellos puedan resolver sus problemas? ¿Creen ustedes que una pareja así puede resolver sus problemas? ¿Que sea posible? No se puede. Si no han nacido de nuevo, no se puede. Por eso, mis hermanos, lo primero que uno debe hacer siempre es preguntarle a las personas, ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has tenido un compromiso con Cristo Jesús? ¿Has tenido un encuentro genuino con Él? ¿Hay una nueva vida en ustedes, sí o no? Y a partir de ahí, siempre se arranca en una consejería. Nunca, mis hermanos, y lo hablo por todos, nunca demos consejería sin antes hacer eso, porque se va a volver algo moral si es que lo primero no ha sucedido en sus vidas, y es nacer de nuevo. Puede haber otro sentido también en esta puerta abierta que habla Jesús a Filadelfia. Estos cristianos en Filadelfia parece que también fueron excluidos de la sinagoga, así que la puerta abierta también puede estarnos hablando de su oportunidad para entrar al reino de Dios. Es decir, fueron sacados de la sinagoga, pero pueden entrar al reino de Dios. Y yo pregunto, ¿qué es mejor, la sinagoga o el reino de Dios? Obviamente el reino de Dios. Entrar a una sinagoga o entrar al reino de Dios, ahí no hay que escoger, ya se sabe, prefiero el reino de Dios. Nosotros podríamos decir, ay, es que estoy viniendo a la iglesia, pero mejor debemos
pero mejor debemos entrar al reino de Dios. O sea, ¿podemos ir a la iglesia? Sí, pero yo prefiero entrar al reino de Dios. Hay gente que prefiere ir a la iglesia, pero no quiere entrar al reino de Dios. En ese contraste era la exclusión, ¿verdad?, de la sinagoga. Entonces la frase, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, es decir, si Jesús te abrió a ti y a mí o nos abrió una puerta, esa puerta nadie la puede cerrar, solo la puede cerrar Jesús. Así que el énfasis en esta puerta es una apertura sin dificultad. No hay nada, mis hermanos, que pueda impedirnos el acceso a esta puerta, ya que es Jesús, que es aquel que abre la puerta, la cual nadie podrá cerrar. Él tiene toda la autoridad para mantener esta puerta abierta para los cristianos en Filadelfia y para nosotros en nuestro ámbito personal. No nos acostumbremos, de verdad, lo digo, no nos acostumbremos a nuestra vida cristiana. No hagamos un hábito de nuestra vida cristiana sin seguir predicando. Un hombre de Dios, ojo, un hombre de Dios enseñaba y decía, ¿cuántos tienen problemas en la vida? Decía él. Y todos levantaban las manos y decían. Entonces el pastor les decía, cuando todos hacían así, todos tenemos problemas en la vida. Y el pastor les decía, salgan a predicar el evangelio y cuando regresen me van a decir cómo regresaron. Esta es una de las armas, mis hermanos, que nosotros no usamos, pero si en lugar de enfocarnos en nuestros problemas, en lo que me hace falta, en pobrecito yo, y pensáramos, tengo la puerta abierta, voy a ir porque voy a ir a un ejemplo, voy a ir a comprar carne a la carnicería y de una vez predíquele al carnicero o al que tenga atrás o al que sea, a alguien. Hace poco andaba yo con Pablo Mora, ¿verdad? Haciendo un trabajo. Bueno, hace unos meses, ¿verdad? 2 meses más o menos. No me acuerdo. Andaba con él. Y él me pidió a mí un Uber porque el carro estaba mal de la batería. Y me pidió un Uber. Y no lo digo para que, ¡ay, qué carga! No. Pero con el chavalo que iba, el Uber, él me iba contando unas cosas de lo que estaba pasando, digamos, también él en su casa con su esposa y cosas. Yo aproveché y yo le prediqué. Yo ahí aproveché y al final de algo, no me acuerdo qué le dije, pero algo le dije. Hay que aprovechar esas puertas abiertas. Amén. A ver por dónde me quedé. Ya me perdí. Entonces dije que esta es una de las armas que no usamos, pero si en lugar de enfocarnos en nuestros problemas y pensáramos, tengo la puerta abierta para ir a predicar. Cuando nosotros le prediquemos a alguien y regresemos a la casa, vamos a regresar, decía este pastor, cantando felices porque Dios nos ha dado la victoria. Y esto pasa, mis hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio. Dios abre las puertas para el ministerio y ministerios el día de hoy. Entonces pregunto, ¿quién es el que abre las puertas? Es el Señor, es Dios. Por eso no nos tenemos que preocupar cuando la obra es de Dios. Y a veces los que son pastores se preocupan más por los ministerios y por la obra, pero es el Señor, es el que abre la puerta para el ministerio o es el que cierra la puerta para otros ministerios incluso. Así que, mis hermanos, tenemos que conocer esta promesa que se le dio a Filadelfia de la puerta abierta por medio de años de ministerio. Y mis hermanos, nunca nos vamos a ver que Dios, o sea, Dios nunca va a fallar. Nosotros nunca vamos a encontrar que Dios va a fallar. Amén. Entonces, la promoción acá, mis hermanos, no viene, pongan atención a lo que voy a decir, la promoción, la suya o la mía, no viene del norte, no viene del sur, no viene del este o del oeste. No. La promoción de un ministerio viene de Dios. Y si ustedes y yo nos comprometemos y comprometemos nuestro camino con Dios y nuestra confianza con Dios, pues Dios hará que todo esto suceda. Yo he visto tanta gente, tantos pastores y líderes tan enfocados en ver cómo logran hacer cosas cuando es Dios el que lo promociona. A la gente. Iba a decir algo, pero no lo voy a contar. Entonces, el hombre de Dios, mis hermanos, no es dependiente por sus talentos, ni yo ni usted, o por nuestro ministerio, que está en las manos, ¿verdad?, de los eclesiásticos. No. El centro de mando, mis hermanos,
de un ministerio está en el cielo. El rumbo para un ministerio está hecho por el Señor y esa es la puerta abierta. Así que si Jesús es el que abre la puerta, ¿quién es el que quién es el que obtiene la gloria al final de cuentas de todo eso? Cristo Jesús. Él a mí me abrió la puerta para ser maestro, por ejemplo. Él a mí me abrió la puerta y para poder compartir la palabra de Dios y entender un poquito más de sus profundidades. Pero ¿de quién es la gloria? ¿De Josué o de Luker o de Rose o de Mónica o de quién? Es de Cristo, es de Él. Y ninguna riqueza o influencia, ningún esquema de promoción o elocuencia del púlpito, ni la armonía de los músicos puede darle a un ministerio el ser efectivo. El Señor y solo el Señor es el único que abre la puerta. Amén. Solamente el Señor da ese incremento o Él cierra la puerta. Amén. Sigue diciéndole a la iglesia en el verso 8, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué significa esta expresión? El término de poca fuerza, mis hermanos, no implica debilidad, pongan atención, no implica debilidad, sino una fuerza real. Ellos eran lo suficientemente débiles pero para ser fuertes en el Señor. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que le dijo el Señor a Pablo, que le dice, gózate porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, ellos eran lo suficientemente débiles para ser fuertes en el Señor. Jesús, mis hermanos, enfatiza la palabra poca. Pongan atención. Jesús enfatiza la palabra poca. Esta precede al sustantivo fortaleza y se refiere a la cantidad de los santos en Filadelfia. A los ojos de los judíos locales, estos cristianos eran tan insignificantes que ni siquiera se podían considerar como significativos. Por ejemplo, en el curso del ministerio terrenal de Jesús, el Señor estimuló a sus discípulos con estas palabras. En Lucas 12:32 les dijo, no tengan miedo, mi rebaño pequeño o manada pequeña, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vean, mis hermanos, podemos ser muy fuertes, pongan atención, podemos ser muy fuertes o muy grandes o muy seguros de nosotros mismos y no va a pasar nada. Pero si nosotros somos fuertes, si somos fuertes y somos grandes y seguros, no por nosotros, sino por Dios, Él nos va a usar a ustedes y a mí. Él nos va a usar. La iglesia en Filadelfia tenía la pobreza de espíritu para conocer que ellos necesitaban la fuerza de Dios. Me voy a entender. Me están captando. Ahora, fíjense bien. Hablar de que tiene poca fuerza no es un asunto de gran fuerza ni de gran habilidad, sino de gran dependencia. ¿Saben qué interesante? De gran dependencia, es decir, que esta poca fuerza hablaba de toda la confianza que ellos debían de tener en el Señor. Por ejemplo, si ustedes y yo reconocemos que tenemos poca fuerza, pues toda nuestra dependencia, ¿en quién va a estar? En el Señor Jesús. Sansón, por ejemplo, Sansón, un hombre fuerte, por ejemplo, tenía una gran habilidad, una gran fuerza, pero ¿en quién estaba su dependencia? En él mismo. Pero sin embargo, una poca fuerza utilizada con fidelidad tiene más significado que mucha fuerza utilizada de una manera incorrecta. Repito eso. Una poca fuerza utilizada con fidelidad tiene más significado que mucha fuerza utilizada de una manera incorrecta. Amén. Posteriormente Jesús le dice a la iglesia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí hay dos alabanzas y estas sirven para estimular el espíritu de este pequeño grupo de creyentes. Has guardado la palabra de Jesús y no han negado su nombre. Estos dos se presentan en forma contrapuesta en una estructura paralela hebrea. El primero es positivo y alude al evangelio de Cristo. Pongan atención. El segundo es negativo
con la palabra nombre que encarna la revelación de Jesús. Acá, guardar la palabra de Jesús no implica, mis hermanos, que debería ocultarse a la vista, sino que debería de protegerse contra cualquier alteración. ¿Me doy a entender? No negar el nombre significa honrarlo y al mismo tiempo dar a conocer la revelación de Jesús a todos. Cuando habla de la palabra y el nombre de Jesús, se refiere a la revelación especial de Dios que se expresa tanto en el Evangelio como en los mandatos. O sea, su pueblo observa esta revelación en palabra y obra. Estas dos alabanzas implican que los santos fieles en Filadelfia tienen que hacer frente a la oposición de parte de los judíos y gentiles. O sea, sus adversarios se oponían al nombre y al mensaje de Jesús y rechazaban a los seguidores por la razón de su estilo de vida. Pero los santos, mis hermanos, permanecieron fieles al Señor Jesús y por consiguiente, pues recibieron su alabanza y sus bendiciones. La iglesia, mis hermanos, en Filadelfia también era fiel a Jesús, a su palabra. Ojo con esto. Y la idea detrás de no has negado mi nombre, no es solamente que expresan el nombre de Jesús. No es nada más que dicen el nombre de Jesús, sino que ellos vivían de tal manera que eran fieles al Señor, fieles con su carácter, con su servicio, con su vida, fieles a Jesús. Algunas iglesias, por ejemplo, reclaman tener una gran fidelidad a la palabra de Jesús, pero ¿saben qué? Niegan su nombre. Niegan su nombre ¿cómo? Con su carácter, con su servicio, un servicio mediocre, otros que no les da la gana, otros que no se involucran, otros que lo ven como que si fuera más importante otras cosas que lo que el Señor dice. Amén. Vamos a ver rápidamente las características de esta iglesia de Filadelfia, las que Jesús le menciona. Número 1, la oportunidad de evangelizar. La oportunidad de evangelizar. Que lo puede relacionar con he puesto delante de ti una puerta abierta, o sea, la oportunidad para evangelizar. Número 2, confianza en Dios. Tienes poca fuerza, pero dependes de mí, porque en tus debilidades es cuando eres fuerte. Y la tercera, fidelidad a Jesús. Cuando dice, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Fíjense, en alguna forma pareciera que estas características son poco espectaculares para algunas personas, pero sin embargo estas características deberían ser comunes entre las iglesias el día de hoy. Pero aún así, Jesús estaba completamente agradado con la iglesia de Filadelfia. Jesús no tenía nada negativo que decirle a la iglesia de Filadelfia, nada negativo. La iglesia de Filadelfia es encomendada para guardar la palabra del Señor y por no negar su nombre, perdón. El éxito, mis hermanos, en la obra de un cristiano, y escuchen esto muy bien, el éxito en la obra de un cristiano no debe ser medido por otro estándar de logro. No puede ser por otro estándar de logro. El éxito en la obra de un cristiano se debe de medir porque guarda la palabra del Señor y que no ha negado su nombre. Esto quiere decir que no es elevarse en una posición eclesiástica. Yo soy ahora el mandamás. No, solo yo mando y nadie más dice nada. No es el número de cuántos edificios se hayan construido a través del ministerio de un hombre. No es eso. No son las multitudes que se están amontonando para escuchar la voz de un hombre. Todas estas cosas que son comúnmente utilizadas como varas de medir, pongan atención, todo eso que son comúnmente utilizadas como varas de medición para el éxito, no dejan de ser medidas terrenales y no celestiales. La medida celestial, mis hermanos, es guardar su palabra y no negar el nombre de Jesús. Y cuando dice no negar su nombre, pongan aquí mucha atención porque aquí es donde muchos hacen imaginaciones. Cuando dice no negar su nombre,
no era el simple hecho de no negarlo con palabras, de decir, bueno, no, yo no creo. No, 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 porque en el tiempo, en la época de esta iglesia Filadelfia, alguien que confesaba el nombre de Jesús era muerte. Entonces, pensemos en el compromiso de no negar el nombre del Señor, porque a veces negamos el nombre del Señor con simple, es más, no abrimos ni la boca. Ya con solo eso lo estamos negando, porque no queremos predicar, no queremos instruir, no queremos enseñar, no queremos obedecer, etcétera. Con lo que pensamos, con lo que vemos, con lo que hablamos, estamos negándolo. Yo no tengo que decir, no, no, yo no creo, para negar al Señor. Cualquiera de nosotros, mis hermanos, podría negar el nombre del Señor con un pésimo testimonio. Y con toda la vergüenza lo tengo que decir, en algún momento lo hemos hecho. Yo soy el primero, lo hemos hecho con un pésimo testimonio. Da vergüenza. Incluso el apóstol Pablo le dijo a los judíos en la carta a los romanos, capítulo 2, versículo 17, ahí en adelante, cuando él les dice, tú que tienes el sobrenombre de judío, y al final les dice, y por causa de vosotros, para marcar esto, y por causa de vosotros, le dice a los judíos, el nombre de Dios es blasfemado. ¿O no? Bueno, seguimos en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 9 al 10. Lo que Jesús hará por los cristianos de Filadelfia, y vamos a ver qué es lo que el Señor les dice que él hará. Dice, versículo 9 y 10, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también. Pongan atención aquí algo. Aquí vamos a aprender algo increíble en el versículo, bueno, en todo, pero vamos a ver. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos ahí paso a paso. Cuando nosotros vemos en el original, encontramos que en lugar de decir, he aquí, dice, mira. O sea, el imperativo mira se encuentra dos veces para dar un énfasis, Vamos por partes. Dice ahí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos. Aparentemente, mis hermanos, los cristianos en Filadelfia eran perseguidos por personas judías, aparentemente. Sin embargo, estos judíos perseguidores eran judíos solamente de nombre, no verdaderos judíos. De hecho, estos no tienen una conexión espiritual con Abraham o con otras personas de fe, porque se dice de la sinagoga de Satanás. Es decir, tenían más relación con Satanás que con otra persona. Las dos congregaciones, por ejemplo, de Esmirna y Filadelfia, son las dos únicas de las 7 iglesias que se mencionan en forma específica al pueblo judío y a su sinagoga y a su señor Satanás. Pero estas dos son también las únicas iglesias que reciben alabanza sin una palabra de reproche. Vean qué interesante. El pueblo judío que se había convertido al cristianismo ya no era tolerado en las sinagogas después de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. 2 décadas más tarde, los líderes judíos se reunieron en Yamnia para reconocer el canon de las escrituras para formular las así llamadas las 18 bendiciones. La duodécima, dicho sea de paso, la duodécima petición en esta oración, cuando hicieron ese concilio, en esta oración, pronuncia una maldición sobre los apóstatas. Pongan atención. Para los apóstatas que no haya esperanza, dice esta maldición, para los apóstatas que no haya esperanza y que el reino de la insolencia erradiques con prontitud en nuestros días y que los cristianos, los noserim, o sea, nazarenos, así se les decía a ellos, los judíos les decían a los nazarenos, los cristianos les decían nazarenos, los noserim y los herejes, que en el hebreo es minim, perezcan en un momento, que queden borrados del libro de la vida y que no sean inscritos con los justos. Bendito eres, oh Señor, que humillas al insolente. Ay.
Bueno, a mediados, mis hermanos, para seguir, espero haberme dado a entender hasta este momento, vamos claros, los que están ahí, van entendiendo porque lo que vamos a ver ahorita también es muy importante. Vamos claros, ahí yo espero ahí que me digan una manita ahí sí o no. A mediados del siglo I, mis hermanos, los judíos se referían al cristianismo como la secta nazarena. Ustedes lo encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 5. Vean lo que dice. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Después de haber formulado, mis hermanos, estos judíos, la maldición sobre los herejes, los judíos denunciaban a los cristianos, tanto judíos como gentiles, durante los servicios de culto en las sinagogas locales. Aunque nosotros no tenemos ningún texto del siglo I, sí podemos afirmar con seguridad que la hostilidad judía contra los cristianos fue creciendo, fue aumentando cada vez más. Entonces, descubrimos pruebas de estos escritos cristianos de la última parte del siglo I y de comienzos del siglo II, y en referencia o en referencias dispersas al cristianismo en la literatura judía. Jesús, por ejemplo, llamó a la asamblea judía, como lo acabamos de ver, sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Como los judíos, recordemos, se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios, con quien habían establecido un pacto, Jesús dio a entender que habían perdido el derecho de llamarse su pueblo. Se volvieron instrumentos en las manos de Satanás, quien como señor de ellos los utilizaba para quebrantar y de ser posible, destruir incluso a la iglesia. Repudiaban no solamente a Jesús, sino también a todos sus seguidores, y con esto, en forma directa, reconocían a Satanás como Señor. O sea, si rechazan, si no quieren a Jesús, automáticamente están escogiendo a Satanás como su Señor. Por lo tanto, mis hermanos, Jesús los describió como mentirosos porque ya no podían seguir pretendiendo que eran el pueblo de Dios. Ahora, en esto Jesús no está hablando en contra de todo el pueblo judío. Sería completamente un error hablar, ¿verdad?, del pueblo judío en general, o como toda la sinagoga de Satanás, o de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Jesús aquí habla específicamente de este grupo de personas judías en Filadelfia que perseguían a los cristianos durante este periodo. A eso se está refiriendo en esta parte, ¿verdad?, de la sinagoga de Satanás. Y dice, y haré que vengan y se postren a tus pies. Israel, mis hermanos, voy un poquito más rápido para que me dé chance de terminarlo todo. A Israel, mis hermanos, como nación escogida de Dios, se le dio la promesa de restauración después de su regreso del exilio. Dios les dijo en Isaías 49:23, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. También en Isaías capítulo 60, versículo 14 dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Ahora, en lugar de que los judíos reciban honra, Jesús les está prediciendo que ellos honrarían a los fieles seguidores de Jesús y reconocerán que verdaderamente ama Jesús a los suyos. Esto sugiere, mis hermanos, que las promesas de Dios hacia Israel ahora han pasado a los seguidores de Jesús. Gigi, cierra la puerta, mi amor, porfa. Esto sugiere que las promesas de Dios a Israel han pasado, como dije, a los seguidores de Jesús. Gracias. Sin duda alguna que no todo, repito, sin duda alguna que no todos los judíos han perdido su derecho al amor de Dios. Eso es más que evidente. Todos los que se arrepienten, dicho sea de paso, y se vuelven a Jesús, siguen experimentando su favor divino porque son el pueblo del pacto de Dios redimido por medio de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con todo esto?
que Jesús promete que Él va a vindicar o vindicará a su pueblo y se asegurará de que sus perseguidores lleguen a reconocer que están mal y que Jesús y sus seguidores están en lo correcto. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la reflexión de esta vindicación antes de una justicia propia espiritual, es decir, que los cristianos tuvieron que aplicar una justicia. Entonces, Dios promete que la iglesia de Filadelfia será vindicada delante de sus perseguidores. Es decir, como honrada o reconocida, ahí está el honor, básicamente el honor de Jesús, y repito, no hay mejor honor que el que Dios nos pueda dar a todos nosotros. Amén. No el que nosotros, recordemos algo, no el que nosotros proclamamos, sino el que Él nos da a nosotros. O sea, Dios prometió a Israel que los gentiles le honrarían y reconocerían a su Dios. Ahora los lugares se han intercambiado. Ahora estas personas judías van a pagar el rol de los paganos y reconocerán que la iglesia es el Israel de Dios en este caso. Amén. Dice, sigue diciendo el texto, y reconozcan que yo te he amado. Es la última frase del versículo. Jesús demuestra su amor a los cristianos de Filadelfia al decir que incluso los judíos que se les oponen confesarán que los ama. Como la niña, por ejemplo, como la niña de sus ojos, reciben a su cuidado así vigilante de Jesús. Y aquellos, mis hermanos, aquellos que eran una vez enemigos, adorarán junto con ellos también. Son destruidos como enemigos, pero ellos ahora saben que Jesús ha amado a estas personas que una vez ellos persiguieron. Ahora, la mejor manera, vean qué interesante esto, porque la mejor manera de destruir a los enemigos del evangelio, mis hermanos, es orar. Es orar y que Dios los cambie, que Dios haga un milagro en ellos y que se hagan amigos. Amén. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el Señor nos dijo, enseñó y dijo, oren, bendigan a sus enemigos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, las personas perseguidas muy a menudo lo que anhelan es justicia en contra de sus perseguidores, y más si son actos crueles. Por ejemplo, vean lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Por ejemplo, un pasaje del siglo segundo de un cristiano dice esto. Déjenme leerles una frase de una persona del siglo segundo que dice. Dice, de Tertuliano, dicho sea de paso, dice, ¿qué vista hará que despierte mi asombro, cual mi risa, mi alegría y exultación? Estoy leyéndolo textualmente. Entonces, mientras yo veo a todos esos reyes, esos grandes reyes, gimiendo en las profundidades de la oscuridad, y los magistrados que persiguieron en el nombre de Jesús, derritiéndose en los fieros fuegos que ellos encendieron en su ira en contra de los cristianos. Esto lo dice Tertuliano. Entonces, esto, repito, es un fragmento de Tertuliano del siglo segundo y siglo tercero. Él hizo esta expresión como de venganzas hacia quienes lo perseguían. Y esto, y siempre está eso. Pero aquí, eso que todos tenemos, que queremos como esa justicia, ¿verdad? Pero siempre está eso. Pero aquí el Señor está diciendo que ellos van a reconocer y Dios va a hacer su obra en esas personas. Dios es el que dice que nosotros no tenemos que aplicar la justicia por nosotros mismos. Él es el que va a pagar a cada uno. Y dice, sigue diciendo el texto, pongan atención aquí para lo que viene, lo que vamos a ver en este punto, porque aquí vamos a aprender algo. Dice, yo también te guardaré, hablando de Apocalipsis capítulo 3, creo que estamos en el versículo 10. Ya les digo. Ajá, versículo 10 dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. De la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Yo casi me va a dar tiempo para terminar, entonces me quedan unos minutitos, pero les voy a robar unos cuantos. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Y esto es algo sumamente interesante, mis hermanos. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando expresa esto? ¿A qué se está refiriendo?
Obviamente yo les voy a responder, obviamente, ¿verdad? Bueno, vamos a investigarlo. Por favor, vamos conmigo. Jesús, pongan atención, Jesús les está prometiendo protección de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Presten atención a esto, voy a ir un poco lento. La mayoría de los eruditos y expertos, ¿verdad?, de la Biblia, ellos ven a esta hora de prueba como una referencia profética precisamente a la gran tribulación. Cuando se antepone, pongan atención, cuando se antepone al reino terrenal de Jesús, es decir, antes del milenio. Ahora, Jesús promete acá, mis hermanos, que guardará a los cristianos de la hora de la prueba o de esta prueba. Él va a guardar a su iglesia. Amén, estamos hasta ahí de acuerdo, ¿verdad? A la iglesia del Señor, Él nos va a guardar. Vean lo que dice. Para probar a los que moran sobre la tierra. Está muy claro, mis hermanos, que la prueba, pongan atención porque ahí lo dice el texto, que la prueba está dirigida en contra de los que moran sobre la tierra. Y cuando venga la gran tribulación, es una prueba dirigida contra los que moran en la tierra. Esta frase, voy lento, esta frase es utilizada 9 veces en el libro del Apocalipsis y habla precisamente de aquellos y aquellas personas que no son salvos en Jesús. Pongan atención. El término hace referencia con el sinónimo del perdido, los moradores de la tierra. Ahí cuando dice moradores de la tierra, no está hablando de cristianos. El sinónimo es del perdido, del no salvo. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, que lo vimos en la lección anterior. Es del libro de la vida, si no lo han visto, véanlo. Esta prueba es para los incrédulos, no para los cristianos, porque hay mucha gente que cree que la iglesia pasa por la gran tribulación. Vamos a ir desarrollando esto y vamos a ver cómo la Biblia nos dice que no pasa. Pero como lo dijimos al inicio, si pasamos o no, solo Dios lo sabe, pero por lo menos no lo dice. Pero si la pasamos, estar preparados. Y si no lo pasamos, gloria a Dios. Pero bueno, entonces, como dije, es para los incrédulos, no para los cristianos. Para los incrédulos que moran sobre la tierra. Y reitero, no se refiere a los creyentes, sino a los incrédulos, quienes son el objeto de la ira de Dios. Los cristianos son diferentes. Aunque caminamos en esta tierra, ay, espero que no se haya ido el audio. Espero que no, pero a ver. Espero que no. Me dicen si no se oye, porfa. Sí, es que creo que no, espero que no. Entonces, aunque nosotros, mis hermanos, caminamos en esta tierra, nosotros sabemos que nuestra morada no está aquí en esta tierra. ¿Dónde está nuestra morada? En el cielo. Así ya Mónica me dijo, gracias. Algunos dicen, pongan atención por favor con esto, aquí me voy un poco lento porque esto es interesante. Algunos dicen que este término puede significar, pongan atención, que dicen, algunos pueden que cuando dice que te guardaré de la prueba, algunos dicen, y es equivocado, de una vez de antemano se los digo, algunos dicen que ese término puede significar tentación, examen o prueba, y este último significado armoniza con el contexto, dicen ellos. El significado de prueba dicen o creen algunos que está relacionado con las adversidades, aflicciones y problemas que Dios envía a su pueblo, ojo, para someter a examen su fe, santidad y carácter. Estoy leyendo textualmente lo que dicen algunos, que Dios somete a prueba y permite que Satanás los tiente. Para los cristianos esto significa que en tiempos de tentación triunfarán por medio del poder de Dios y quedarán fortalecidos en su fe. Los tiempos de prueba llegan a todas las iglesias y a todos los creyentes en todas las edades. Así como la iglesia de Esmirna entró en un periodo de persecución, la iglesia de Filadelfia experimentó su hora de prueba. Esto no quiere decir que los cristianos no sufrirán muerte física en estos periodos, sino que Dios los protege de la muerte espiritual. Aquí yo estoy leyéndoles lo que dicen unas personas que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación. También dicen que durante su permanencia en esta tierra
son vencedores. La hora de la prueba, dicen ellos, no se limita a un evento concreto. Cuando él dice un evento concreto, ellos están diciendo que, ese tiempo de la prueba no es solo la gran tribulación, sino que son otras cosas. Refiriéndose a la gran tribulación, sino que ofrece un cuadro resumido de toda la gama de pruebas. Tiene que ver no solo con Filadelfia, sino que se refiere en general a todas las pruebas que anteceden al retorno de Cristo. Además, abarca a toda la tierra, de modo que toda la iglesia, en un momento u otro, antes del retorno de Cristo, pasa por grave tribulación. ¿Qué quise decir con todo esto? Este personaje, ¿verdad?, que escribe todo este comentario, él está diciendo básicamente que vamos a ver, es que cuando ya uno se mete un poco más en la gramática, uno descubre ciertas cosas, pero él no dice algo que uno cuando lo estudia lo encuentra, porque él no cree en la posición premilenialista. Entonces, él lo que está diciendo es que cuando dice ahí prueba, él lo que está diciendo es básicamente que eso no significa que la iglesia no la va a pasar, la gran tribulación. Lo que dice es que eso también puede significar pruebas, momentos difíciles, etcétera, pero él también defiende la postura de que la iglesia pasa por la gran tribulación. Pero bueno, quería leerles para que vean lo que algunos piensan. Entonces, mis hermanos, hemos sido sentados, por ejemplo, en lugares celestiales juntamente con Jesús, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Nosotros no somos los que moran aquí en la tierra. Recordemos, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Nosotros no pasaremos por la gran tribulación. ¿Qué dice Colosenses 3:3? Que nuestra vida está escondida en Jesús. Esta promesa, otra vez, te guardaré. Por favor, denme un tiempito, unos minutitos para terminar este punto. Te guardaré de la hora de la prueba. Implica, pongan atención, les recomiendo, véanlo con la gramática, estudien y ustedes van a encontrar esto, lo que les voy a decir. Te guardaré de la hora de la prueba. Implica un escape antes de la gran tribulación o promete protección dentro de ella. Pero ojo, cualquiera que sea la posición, porque ya nosotros hemos visto que unos piensan de una manera, otros piensan de otra, pero cualquiera que sea la posición, o como quiera que sea, Dios promete guardarnos de la hora de la prueba. Yo creo y lo estoy diciendo, nosotros nos vamos en el arrebatamiento, pero si no es así, el Señor de una u otra forma nos va a guardar. Pero ojo, cada lado o cada posición, ¿verdad?, en este pensamiento, cree en este pasaje y lo soportan, vienen, agarran el pasaje y lo soportan fácilmente en su posición. Y los que creen en el arrebatamiento antes de la gran tribulación y los que dicen que será estando en la gran tribulación o los que dicen que será al final de la gran tribulación, pero en fin, yo en particular, yo creo y lo sigo sosteniendo, o creemos nosotros, que en particular, ¿verdad?, nosotros nos vamos a ir antes de la gran tribulación. Voy a ir para que vayan viendo por qué lo decimos también. Pero no, ahora, no es lo que yo diga, no es lo que yo piense o crea, es lo que el Señor dice en su palabra. Vamos viendo, ya casi termino. Porque nosotros podemos decir, bueno, es que yo creo esto, yo creo aquello, yo pienso y bla, bla, bla. Está bien, mis hermanos, no pasa nada. Creemos eso porque está respaldado en las escrituras, pero también la otra persona que no cree como nosotros también se respalda con la escritura. No pasa nada. Como quiera que sea, lo importante es que el Señor nos promete que Él nos va a guardar. Sea como sea, Él nos va a guardar. Ahora, aquellos que creen que la iglesia estará aquí durante este tiempo de la gran tribulación, se enfocan, pongan atención, se enfocan en la palabra de Jesús que dice, mi paciencia, en esa frase, mi paciencia, que dice el contexto, que demanda, ojo, ¿qué dice el contexto? Demanda el contexto ver esto como una protección que habilita al fiel a tener paciencia en ese periodo. Eso es lo que ellos dicen. Pero voy a explicar esto. Los que se enfocan en que la iglesia pasa la gran tribulación, ellos dicen que mi paciencia es como una protección que habilita al fiel, al cristiano, a tener paciencia en ese periodo, ese aguante.
Pero vamos a ver, repito, vamos a ver nuestra postura. Pero fíjense, este es el error en el que alguna persona que dice eso pudiera estar y que no es correcto lo que piensan o que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Voy un poco lento. Aquellos que creen que Jesús vendrá por su iglesia antes de ese tiempo, nosotros notamos que la protección prometida, ojo, pongan atención, que la protección prometida es mira, es que tengo una falta ortográfica, es la misma hora de la prueba, es decir, pongan atención, porque hay que verlo con la gramática. Repito esto, aquellos que creen que Jesús vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación, como nosotros, ¿verdad? Que creemos, nosotros encontramos o nos damos cuenta que la protección prometida de parte de Jesús es en la misma hora de la prueba. ¿Qué quiero decir? En cuanto entra la prueba, somos tomados y ya no estamos en la tierra. Por eso les digo, hay que verlo con la gramática, eso es complejo, pero sí se puede entender. Ahora, no solamente de la misma prueba, también habla del cataclismo mundial que va a haber en esta gran tribulación, porque va a haber un cataclismo terrible cuando sean derramadas cada una de las copas, de las cuales no se puede escapar, y el cual se predice en esta gran tribulación. Vean lo que dice, por ejemplo, Mateo 24:21. Jesús está hablando y dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ojo, hablando de los que se basan en decir de la paciencia, hablando de que si la iglesia sí va a quedar, sin embargo, esta paciencia, pongan atención, ya voy a casi termino, pero voy un poco lento. Esta paciencia está hablando de tiempo pasado. Pongan atención a lo que leen en el texto. Está hablando de tiempo pasado, mostrando que es algo que los cristianos debían de hacer antes de esta hora de la prueba, la cual no ha llegado sobre el mundo. Ojo con esto, vean lo que dice. Versículo 10 del capítulo 3 dice, por cuanto has guardado, pasado, has guardado. Ojo, el Señor reconoce y celebra a los creyentes de Filadelfia por haber sido fieles, ojo, en medio de las pruebas y dificultades. El verbo has guardado, que bien es otietirizas, ese es el griego, pues es muy difícil. Es el aoristo indicativo, guardaste, que apunta a una situación histórica concreta. Vea que voy lento para que me puedan comprender, para poder entender de qué está hablando, de que Él nos dice, por cuanto has guardado, o sea, es algo que ya hicieron ahora. Entonces, el verbo has guardado es el aoristo indicativo, guardaste, que apunta a una situación histórica concreta. El sustantivo paciencia, hupomone del Strong, aquí se los voy a compartir de una vez para que lo tengan acá. Esta primera, esa es una, y la otra, paciencia. Ok, ahí lo tienen. Entonces, el sustantivo paciencia, mis hermanos, el sustantivo paciencia, hupomone del Strong 5281, significa resistencia, aguante y describe, pongan atención, describe a quien no renuncia cuando está en medio del fuego de la prueba. Amén. Ok. Aquí les voy a compartir esto porque yo dije una palabra ahí que son esta, para que lo sepan, que es el aoristo. Entonces, aquí nosotros, mis hermanos, pongan atención, aquí nosotros tenemos una promesa de exclusión del periodo de la gran tribulación descrita en los capítulos 6 al 19. Observemos que serán guardados,
de la hora de la prueba, es decir, de todo el periodo de tiempo, no de una parte, sino de iniciando la gran tribulación hasta el final. La iglesia va a ser guardada, va a ser quitada. Además, serán guardados, porque pongan atención, serán guardados fuera de este periodo. De donde la palabra fuera, pongan atención, fuera viene del griego ek. Fuera viene del griego ek. Y vean lo que dice. Aquí se los estoy compartiendo. Fuera de, ¿qué significa? Fuera de, no a través del mismo. Ojo, que es diferente. Me estoy dando a entender, por favor, para ir terminando. Me estoy dando a entender. Entonces, la promesa, mis hermanos, es una recompensa por esa paciencia pasada. Has guardado. La recompensa es por la paciencia pasada, no el equiparnos para que tengamos paciencia en el futuro. No. Ahora, ¿cuántos están aprendiendo a ser pacientes? No sé si me logran comprender. Los que son probados, mis hermanos, por esta hora de la prueba, no son primordialmente creyentes. Ya lo vimos. La Biblia nos dice claramente los que moran en esta tierra, y el sustantivo es la gente perdida, de cuya morada está aquí en la tierra quienes no son ciudadanos del cielo. Es muy posible y es muy seguro que muchos que no están firmes en la fe, que no están estables, gente que ha escuchado el mensaje del evangelio, y repito, no hay seguridad de salvación, no hay una vida nueva, es muy posible que muchos se queden después del rapto o del arrebatamiento del Señor. También debemos de estudiar, pongan atención, estudiar Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, a la luz de lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 9, y primera de Tesalonicenses 1, 10 y 5, 9. Dice, leo el primero, que es Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora, primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después de garantizarnos, mis hermanos, que los creyentes seremos guardados de la hora de la prueba, no es casualidad que en el capítulo 4, pongan atención, que en el capítulo 4 comience con un cuadro del arrebatamiento donde Juan es un tipo que es llevado al cielo justo antes del comienzo de la gran tribulación. Cuando entremos al capítulo 4 lo vamos a ver. Y para el mundo, mis hermanos, y para los habitantes será un tiempo muy difícil, pero tendrán la oportunidad de mantener su fe y poder estar con el Señor al final. Filipenses capítulo 3, versículo 20, esta es nuestra ciudadanía, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sigamos y vamos avanzando y terminemos. Apocalipsis 3:11, lo que Jesús quiere que esta iglesia haga, la iglesia de Filadelfia. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo primero, mis hermanos, la iglesia de Filadelfia debía recordar que Jesús viene pronto, y es algo que nosotros debemos de tener presente. Él viene pronto y debemos estar listos, preparados para su llegada. Él va a venir como un ladrón en la noche, Él nos va a sorprender, pero si estamos listos y preparados, nos vamos con el novio a las bodas del Cordero. Amén. Eso es importante. Ya vamos finalizando. Dice, retén lo que tienes. Mis hermanos, la iglesia de Filadelfia no se debe de apartar de su fundamento sólido, como está escrito. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, le dice a Filadelfia. Retener esto hasta el final, mis hermanos. Estas cosas pueden y deben de continuar en la iglesia de Filadelfia y en cualquier otra iglesia, pero solamente va a suceder así si nosotros retenemos lo que tenemos. Es decir, reténgalo, mis hermanos. La semana pasada vimos a un hombre, ¿se acuerdan que les puse un ejemplo? Vimos a un hombre que yo puse de ejemplo, que trabajó al lado del hermano Billy Graham por muchos años, y vimos cómo este hombre al final se hizo un libro que se llama Adiós a Dios. Hizo un libro, y en este libro ahora él dice que él es ateo.
También, por ejemplo, les pongo este ejemplo, lo pueden ir a buscar, se los voy a compartir, ya se los pongo. Les comparto el caso de un hombre llamado Harold Samuel Kushner, no sé si lo han escuchado. Él, él se autoproclamó ateo, perdón, él no se autoproclamó ateo, ni nada de eso. Pero, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Y qué enseñó? Bueno, y lo que él enseñó y lo que él hizo puede ser raíz para que otros deserten o no retengan lo que el Señor dice que hay que retener. Este señor Kushner, este señor escribió un libro que se vendió muchísimo y se sigue vendiendo. Este libro se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Aquí está el título. Voy a ponerles aquí Harold Kushner. Él es un rabí. Y el libro. De hecho, yo creo que yo tengo este libro. Igual, ahí lo tengo. Este hombre era un rabí, era un maestro, pongan atención, era un maestro supuestamente de la ley. Este hombre tuvo un problema muy fuerte y fue la pérdida de su hijo adolescente. Su hijo murió por una enfermedad a los 14 años y a raíz de eso, él empieza a confrontar ese hecho con Dios y él llega a razonar y él llega a pensar y dice, bueno, yo no puedo negar a Dios, pero ¿por qué Dios permitió que mi hijo muriera? Él dice, ¿por qué él decía? ¿Por qué mejor no murió el hijo del... No, él no lo decía, esto seguro lo que él estaba diciendo es, ¿por qué mejor no murió el hijo del narcotraficante de la esquina? Ese sí era malo. Pudo haber pensado él eso. Y así, mis hermanos, piensa mucha gente, así llegan a razonar. ¿Por qué no muere gente mala? Decía, seguramente pensaba él. ¿Por qué se muere la gente buena? Mi hijo era un buen muchacho. Y este hombre, Harold Kushner, empieza a confrontar y empieza a razonar y dice, ya sé qué voy a hacer. No puedo negar a Dios porque sé que Dios existe. Y yo soy un rabí, no lo voy a negar. Entonces dice él, Harold Kushner, dice, ya sé qué es que Dios no es omnipotente. Él llegó a decir eso. O sea, él está diciendo, Dios tiene una falla. Dios no es perfecto. Y así, mis hermanos, es otra forma en que se comienza a decir y a razonar y se empieza a asimilar otras cosas y se puede llegar a apostatar y a dejar de retener. Por eso, o por ejemplo, Kushner a Kushner lo empezó a imitar otro hombre que se llama Tony Campolo. Tony Campolo, aquí se los pongo para que lo busquen. Tony Campolo, este hombre Campolo adoptó el pensamiento de Harold Kushner. Mis hermanos, esto es peligroso porque se enseña y se confunde a la iglesia. Y bueno, para terminar, tenemos que hacer caso a lo que el Señor nos está diciendo porque esto es una advertencia del Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y termino. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien puede tomar nuestra corona. Si ellos fallan en retener, mi hermano, su corona podría ser dada a otro. La idea, pongan atención, la idea no es que pudiera ser robada por otra persona. No, no es la idea. No es eso. Es ser dada a otro. Es como las parábolas de los talentos. El que tuvo 10 talentos, el que tuvo 5 y hasta el que tuvo 1. Pero el que se le dio 1 no hizo nada, no produjo nada. Y el Señor mandó, ojo, el Señor mandó que se le quitara lo que se le había dado y que se le diera al que tenía más. Así de simple. Entonces, esto no es una corona de realeza. Pongan atención, esto no es una corona de realeza. Esta es una corona de victoria. Y Jesús está animando a los santos de Filadelfia a terminar su curso con victoria, terminar su carrera con victoria. Como dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor tiene preparada. Entonces, mis hermanos, termino con esto. Esto es lo que debemos de hacer. Nunca olvidemos que el hombre que tiene la mayor oportunidad de robar nuestra corona somos nosotros mismos. Nunca olvidemos eso. No es el diablo, no es Satanás, somos nosotros mismos si no retenemos lo que el Señor nos ha dado. Amén. Mis hermanos, terminamos. Voy a orar porque ya les robé mucho tiempo. Bueno, de verdad, tenía que terminarlo. Mis hermanos,
Les bendigo enormemente. Vamos a orar y terminamos. Espero que hayamos aprendido. Espero no haberme ahí enredado mucho. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado a lo largo, Señor, de todo este estudio. Gracias, Padre. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor. Sabemos que nosotros somos los que nos podemos sabotear a nosotros mismos. Ayúdanos a retener, Señor, en el nombre de Jesús. Y también a llevar el Evangelio a otras personas, a compartir, a hablarle, Señor. A no guardarnos eso, a no esconderlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendigo a mis hermanos, a los que están conectados, a los que lo ven posteriormente, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, bendiciones. Perdón por el tiempo que les robé de más. Tenía que terminarlo. Nos vemos el siguiente domingo, ¿verdad? En lo que es el servicio dominical virtual por aquí, por Somos Comunidad Cristiana Gosén, con el pastor Josué. Y posteriormente el siguiente jueves, Dios primero. El Señor me los continúe bendiciendo y les amamos un montón. Chaito.